Y es loca que está. No, Roca Aventura, mami. Llegó el indetenible, el símbolo. ¿Estás entendiendo lo que? Sin más sabor navideño. Ya se siente la brisa, así por toda la zona. Bueno, llegó la Navidad. Llegó la Navidad y llegó el lunes. El lunes de la penúltima semana del año. Así es. 2 semanas le 2 quedan semanas, este 2022. Lunes 19 de diciembre de este 2022, que amenaza con irse. Así es. Amenaza con irse, Millicent. Y no obstante a que la gente está en festividades, se siguen produciendo muchas noticias. Por supuesto, durante el fin de semana, parte de lo que se comentó mucho, Millicent, fue todavía las consecuencias de los actos que ocurrieron en el sector de los Alcarrizos, en las Mercedes de los Alcarrizos, Sí, sí. ¿verdad? Donde 7 personas murieron, porque murió una séptima después. Y bueno, los crímenes en manos de agentes policiales, ese es el tema. Pero ya el sábado, se conoció una información importante a nivel de la lucha contra la corrupción. El Ministerio de Educación llevó ante la Procuraduría General de la República un expediente para solicitar que se investigue y se dé respuesta a una serie de irregularidades que habían encontrado en contratos hechos por administraciones anteriores con constructores y suplidores de esa entidad, quienes habían cobrado y no prestado el servicio requerido. Se está hablando de un monto de 3.000 millones de pesos. Mucho dinero, Millicent. Sí, bastante. Sí, y básicamente por obras, bienes y servicios que han sido adjudicados y cuyos proveedores, Adalberto, no han cumplido. Yo creo que eso es una decisión importante, siembra un precedente también bastante positivo en tema de uso de recursos y de lucha contra la corrupción. Ustedes recordarán que cuando el año escolar actual iba a iniciar hubo una crisis y lo que fuimos descubriendo con el tiempo, tras explicaciones del nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández, es que precisamente parte de esa crisis, déficit de butacas, déficit de planteles escolares, tenía que ver con que el Ministerio de Educación había avanzado, de acuerdo a lo que señala la ley, un 20% en pago a proveedores. Sin embargo, no todos esos proveedores habían venido cumpliendo. Y de eso es lo que se trata este caso. Sí, de gente que cobró un 20% para hacer una escuela, Por ejemplo, y no hizo nada. Exacto. O gente que cobró un 20%, no, algunos llegaron a cobrar casi el 100% Sí, sí. para la construcción, por ejemplo, de butacas, o reparación de butacas, y no cumplieron. O el icónico caso de las tabletas, que es un sector Correcto. importante porque contrademandó al Ministerio de Educación y bueno. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Lo que se dice fuera de los medios, Millicent, es que en las gestiones anteriores se hacían rifas para otorgar estas obras. Y curiosamente, resultaban beneficiados de las rifas mucha gente que lo que era activistas políticos de gobierno de turno. Entonces, te dan un 20%, una obra que costaba 200 millones de pesos, estamos hablando de 40 millones de pesos, y tú no dabas un picazo. Se alegaba de que también les resultaba difícil a los contratistas iniciar la obra, porque en algunos casos no había terrenos adquiridos previamente. Claro. No existían planos de las escuelas. O sea, había problemas serios. Sí, eso es uno de los alegatos. Pero tanto dinero no se podía invertir de esa manera, Millicent. No, claro. Eso no cabe en la cabeza de uno. No, demuestra una cultura corrupta, pero también una visión de lo que ha venido pasando históricamente con ese presupuesto para educación, que es un presupuesto que hay que decirlo y recordarlo siempre. El pueblo dominicano hizo conciencia
acerca de la necesidad e importancia de que se mejorara la inversión en educación. Sin embargo, es a raíz de todos estos escándalos, Adalberto y amables televidentes, que nos vamos dando cuenta de por qué, pese a que hemos aumentado de manera sustancial e importante la inversión en educación, no vemos una correspondencia directa con el tema de la calidad. Porque es que se ha malgastado, es una cultura de a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta, de gastar, sin los mínimos controles. Y yo creo, Adalberto, que ese es un tema que debe trascender a los proveedores. Aquí quienes han estado en puestos de supervisión, tanto por ejemplo en el Ministerio de Educación como en la Contraloría, en presupuesto, en Hacienda, que deben auditar esos pagos, también tienen responsabilidades que rendir, porque estamos hablando de 3.000 millones de pesos, un monto inicial que quién sabe si en el proceso aumenta. O sea, yo creo que aquí hay muchas responsabilidades compartidas. Bueno, el expediente ha sido llevado a la Procuraduría, lo que se espera ahora es que se realice una investigación y se pueda comprobar qué pasó en cada caso, ¿verdad? Y que haya sanciones. Y que haya las sanciones correspondientes y las explicaciones correspondientes también a la población. Y justo hablando de sospecha y de realidad en materia de corrupción, hoy es interesante saber que al menos 3 expedientes vinculados al tema van a estar en distintos tribunales durante el día de hoy, incluyendo al que involucra al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien va hoy otra vez para los tribunales, hoy lunes 19 de diciembre. Sí, es un lunes muy activo en materia judicial. Yo diría que los 3 principales casos de corrupción que está investigando, de presunta corrupción, para ser más precisa, que está investigando el Ministerio Público, porque está el caso Medusa, que hay que decirlo, hoy apenas es que comienza la solicitud de revisión preliminar, juicio preliminar. O sea, todo lo que hemos estado viendo hasta ahora formaba parte de lo que era el conocimiento de la medida de coerción. Hoy es que se van a auditar las pruebas y el tribunal va a determinar si se va o no a juicio de fondo. Hay que decir que el Ministerio Público preparó un expediente de Alberto que supera las 12.000 páginas. Por otro lado, también... Claro, la cantidad de páginas no es que determina. Bueno, la cantidad de páginas no determina, lo vimos en Odebrecht, con el caso de Odebrecht, pero en este caso, que yo he revisado parte de esas páginas, la verdad es que es un expediente, y lo digo con toda conciencia, que está muy bien instrumentado. Tú sabes que en el acto de reconocimiento que le hizo Participación Ciudadana a Jenny Berenice Reynoso, ella hablaba de cómo el Ministerio Público se ve en la obligación de sobreprobar. Y por eso uno ve, porque cualquiera pensaría que ya el caso del ex procurador está en una etapa más avanzada. No, apenas ahora es que va a etapa preliminar, porque el Ministerio Público está haciendo esfuerzo por recopilar pruebas. Pero vamos a ver, será hoy cuando se va a determinar, o se va a comenzar a determinar, porque son procesos que la verdad también toman mucho tiempo. Ojalá arranque de verdad. Lo primero que se hace cuando en estos juicios preliminares es la presentación de acusación y de evidencias contra las personas que son imputadas. No, y el auditar las pruebas. Y eso, como vemos, es algo que va a tomar mucho tiempo. Así es, pero ese es uno de los temas del día de hoy. Otro tema que no podemos dejar de mencionar, Millicent, es la información que nos da el Ministerio de Salud Pública de que se han duplicado los casos de cólera en la Sursa. La Sursa es una barriada de la capital, amigas y amigos televidentes, muy empobrecida, donde la gente vive en condiciones infrahumanas, podríamos decir, sin un sistema sanitario adecuado, para canalizar los desechos sanitarios a la orilla del río. Y bueno, algo que sorprende que el Ministerio de Salud Pública ha dicho que se han tomado muestras del agua del río Isabela, que es uno de los afluentes de los Ama, y que allí han encontrado bacterias correspondientes al cólera. Es una información que a la que hay que prestarle atención tanto las autoridades como la ciudadanía, porque toda esa barriada, Adalberto, que sobrevive, yo no voy a decir que vive, voy a decir que sobrevive en los alrededores de estos ríos, Osama e Isabela, están en peligro. Es importante que las autoridades, desde mi punto de vista, bajen a terreno, le expliquen a la gente. Y hay que decirlo, el cólera es una enfermedad que está muy asociada a pobreza, hacinamiento, a la falta, por ejemplo, de acceso a agua potable, a la gestión incorrecta de los desechos
o residuos sólidos, como se le llama ahora, lo que popularmente se conocía antes como basura. Entonces yo me imagino que hoy habrá un operativo multiinstitucional donde se le tratará de poner un coto, porque imagínate que eso se sigue extendiendo. Sí. Ya van 4 casos solamente en la SUSA, 4 casos activos, porque hay que decirlo, en ese sector ya anteriormente también se habían presentado casos de cólera. Sí, bueno, el operativo está desmontado de antes. Salud Pública dice que tiene ahí a brigadas rastreando todos los hogares. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, también debe integrarse el ayuntamiento, debe integrarse también educación. O sea, creo que hay que prestarle atención a Alberto, porque esto pudiera ser un foco que se extienda. Sí, sí. Y eso es Hay que averiguar, señoras y señores, qué ha pasado con el proyecto de Santo Domingo Sabio. Por ejemplo. ¿Por qué no termina ese proyecto ya de saneamiento de esa zona, de dignificación de las familias que finalmente van a quedar viviendo en los alrededores? ¿Por qué no se replica realmente lo que se hizo en la Barquita en ambas márgenes del río Osama? Claro. Se sabe que eso cuesta, pero son centavos en comparación con esas inversiones multimillonarias que uno ve que se anuncian en otras cosas que pueden ser muy importantes, pero no más importantes que la gente y que afrontar los niveles de pobreza en que viven tantas familias. Y tú mencionas Domingo Sabio porque yo hablo de operativos, pero eso es una solución a corto plazo. La solución a largo plazo Es un paliativo. eso, exactamente. La solución a largo plazo es tú trasladar a esas personas para que vivan en condiciones que sean más dignas. Y eso pasa por un proyecto habitacional importante como el Domingo Sabio, Claro, por ejemplo. claro. O lo que se hizo en la Barquita. Sí, Se le llevó a un lugar adecuado. claro. Ese lugar fue dotado de los servicios básicos de salud, educación De agua, y la vivienda digna. electricidad, claro. Y la vivienda digna. Así Bueno, es. eso es lo que hay que darle seguimiento a todo esto. Milicen, hoy entra en vigencia la resolución del Ministerio de Trabajo que crea un marco legal para el trabajo doméstico. Sí. Obliga a las patronas y los patronos del trabajo doméstico a garantizarle seguridad social a las mujeres y a algunos hombres. Sí. Porque fíjate, la resolución incluye también a los hombres que trabajan en jardinería, en agricultura, en lo que sea, y que no tienen esa protección de la ley. Claro, el Banco Central habla de más de 200,000 personas. En el caso de las mujeres. Exactamente, que se dedican a este oficio. Y bueno, el Ministerio de Trabajo ha publicado un enlace que es domésticas.mt.gov.do para que ahí entonces se inicien los pasos. Todo comienza, Alberto, por registrar un contrato, que no hay una cultura de eso lamentablemente aquí, pero es parte de lo que viene a buscar esta resolución. Es una resolución que fue bastante polémica, incluyendo en el movimiento de mujeres causó fricciones, porque hay también un tema ahí de clase media. exactamente, pero y ya lo decíamos en su momento, yo estoy a favor de que se regulen. Es importante que los hombres y las mujeres que se dedican a este trabajo también tengan acceso a derechos como la seguridad social, por ejemplo. Así es. Milicen, se nos acabó el tiempo para seguir hablando aquí y vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nuestra entrevista en primer plano. José Rijo, director de presupuesto. ¿Qué pasaría con Campumbo y el negrito Macabí? Si le prohíbe que beban, yo creo que se van de aquí. Por eso en las navidades yo voy a hacer una fiesta. Buscaré a todos mis amigos para tomarlo